Y nos vamos a España, claro, España, España, la madre patria que tanto queremos, pero que tantas veces nos preocupa. Se lo digo porque hoy a la mañana recibía la información justamente de Ángel Mas, el titular de ACOM, que hace una enorme tarea por el esclarecimiento de la situación en Medio Oriente y también pone el ojo para prevenir situaciones que hacen a España. Bueno, que entre otras cosas los iraníes, señores, que tenían las sanciones que todos conocemos, económicas, entre otras cosas, utilizaron, sí, el Banco Santander, entre otros, para poder evadir esas sanciones. Y a eso le agrego que hace un ratito recibo la información de que así como 11 países dijeron no financiamos más a la UNRWA, que en realidad más que una organización para colaborar con los refugiados, se transformó en una organización que apoyaba el terrorismo del Hamas. Bueno, España ha decidido darle a la UNRWA 3.500 millones de euros para que puedan los muchachos seguir haciendo lo de ellos. O, no, perdón, 3, 3,5 millones. 3 millones y medio. Sí, 3.500 me parece que hubiese sido un poco mucho. Vamos a la quiebra los españoles, que estamos a punto. Querido Ángel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. A vuestra disposición siempre. Muchas gracias. Ángel, empecemos por el inicio. Esto primero que me enviaste a la mañana, que la verdad sorprende, pero bueno, a ver qué nos cuentas. Yo solo puedo, de verdad, en esto solo puedo comentar lo que uno lee en la prensa, en el Financial Times, en este caso esta mañana, que está, pues, por supuesto, en todos los medios y aquí en la City en Londres está causando una sensación importante, que es que las noticias que saca el Financial Times de que el Banco Santander y el Lloyds Bank británicos habrían estado facilitando pagos y financiación de empresas pantalla que en último término eran parte de la Organización Nacional de Petróleo de Irán. Todos ellos son organizaciones, entidades sancionadas por los Estados Unidos, pero consiguieron establecer una serie de pantallas aquí en el Reino Unido. Las compañías siguen existiendo, pero estaban sancionadas, pero han conseguido montar una serie de pantallas con compañías locales para tener acceso a esa financiación y esas transacciones, algo que en el pasado las autoridades norteamericanas han tomado pues muy muy en serio y han puesto sanciones muy importantes. El propio artículo del Financial Times menciona que el Standard Chartered, del banco Standard Chartered y Unicredit, del banco italiano, en el pasado tuvieron que pagar multas en exceso de 1.000 millones de dólares por transacciones con entidades restringidas iraníes. Lo cual abre nuevamente una puerta a que comiencen, bueno, demandas y situaciones muy graves. El Santander obviamente es un banco español, digo, ahí habrá también en España, me imagino, alguna repercusión. Habrá repercusión en toda Europa, pero yo solo puedo comentar lo que ha salido en la prensa y supongo que en los próximos días habrá más información. Lo que se refiere a la noticia del Financial Times se refiere a la filial británica del Banco Santander y, como digo, también del Lloyds Bank. Pero, desde luego, en vista de los antecedentes de situaciones similares, seguro que habrá una investigación muy, muy potente y seguro que habrá más noticias al respecto, claro. Bien, las vamos a seguir. No es que sorprenda, pero claro, muestra parte de la hipocresía de este mundo, ¿sí? Cuando entidades bancarias con toda una logística colaboran para evitar esas sanciones, saltearlas, inventando todo tipo de operaciones. Y vamos al segundo tema. No es que nos sorprenda tampoco, pero otra vez, España dando la nota, ¿no? Financiando la UNRWA cuando la gran mayoría de los países han tomado conciencia de que esa organización ha colaborado con el terrorismo del Hamas y no con los refugiados y la educación. Pues, ¿qué puedo decir? Que tenemos el gobierno que tenemos en España, que es un gobierno que vive en la periferia, en las antípodas del resto de los socios europeos y el resto de las potencias occidentales,
y que frente y a pesar, contra toda evidencia, que se ha ido presentando, como bien dices, de la colaboración de UNRWA en las actividades terroristas de Hamas, que no se puede en ningún momento nadie sorprender de ello, porque se ha venido reportando desde hace mucho tiempo lo que sucedía en los colegios de UNRWA, la indoctrinación en el odio, lo que sucedía bajo los colegios de UNRWA, con los túneles que se iban excavando, o los hospitales de UNRWA, lo que sucedía en los chats donde los profesores de UNRWA comentaban y se celebraban del modo más cruel las masacres del 7 de octubre. Pues ahora se ha presentado además evidencia de que los propios trabajadores de UNRWA participaron muy directamente en la masacre. Nada sorprendente, viene de muy atrás, lo que pasa es que ahora la evidencia es tan ineludible que la mayoría de los países, pues lógicamente han suspendido esa financiación y España no solo no la suspende, sino que la amplía. La amplía en un momento en el que la propia Unión Europea no solo ha suspendido, congelado la financiación de la UNRWA, sino que ha abierto una seria investigación que ha exigido que sea llevada a cabo por personas externas, por personas independientes. Recordamos que después del 7 de octubre, los países principales de la Unión Europea ya consideraron congelar las transacciones, las subvenciones que se van produciendo al mundo palestino. Y fue el propio presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el que evitó que eso se produjera y por lo tanto puso un veto a que se congelaran esas aportaciones. Y la persona que está a cargo de las relaciones internacionales de la Unión Europea, que es otro español, Josep Borrell, pues otro antisemita redomado, del mismo partido que Pedro Sánchez, dijo que iba a abrir una investigación que hizo en unos pocos días para resultar en lo que él quería que resultara, que es que vino a decir que que no había ningún riesgo de que ningún subsidio, ninguna transferencia europea hubiera acabado en actividades o en entidades que tenían relación con los terroristas. Bueno, pues ahora se prueba que esa investigación interna de la Unión Europea fue una pantomima, que la Comisión ha exigido una nueva investigación, ahora sí en serio, y que, mientras tanto, en ese periodo, tanto la Unión Europea como todavía hoy España han estado financiando actividades del entorno terrorista con dinero que al final, lógicamente, se ha filtrado a las propias organizaciones terroristas. Es algo gravísimo, pero es que en España ya estamos curados de espanto. Ángel, ¿cómo le explica el gobierno español esto a la sociedad y también a ustedes, digo, a la comunidad que lo viene denunciando esto? Eh, Mira, la sociedad aquí está ampliamente desinformada y anestesiada. Se le explica con una ambigüedad insultante, hablan de humanitarismo, hablan de una situación gravísima para los civiles de Gaza, pero sin explicar que la UNRWA no es el único conducto para hacer llegar ayudas en Gaza. En Gaza podría llegar ayudas como llega en cualquier crisis internacional y las Naciones Unidas tienen agencias al respecto para ocuparse, pero no se usa una agencia que está claramente, como decías en la introducción, pues involucrada en acciones terroristas. Pero esto no acaba de calar en la opinión pública. Es cierto que UNRWA, su prestigio y su eh, reputación ha caído por los suelos y cualquier persona informada ya sabe que es UNRWA, que finalmente ya sabe que es UNRWA, pero a la opinión pública en masa, pues mira, lo que está llegando es lo de los pobres palestinos y ayer mismo había una serie de artistas y adosados que presentaron en la prensa española de nuevo un manifiesto espantoso donde se acusaba a Israel de genocidio, de crímenes de guerra, de bombardeos indiscriminados y de asesinato de civiles. Y entre otros firmaban artistas importantes y conocidos españoles también en Argentina, como Pedro Almodóvar
Juan Manuel Serrat. Eso también para que lo sepa la opinión pública aquí. Mm. Ángel, voy a algo más profundo entonces, porque vimos movilizaciones en Madrid, en otros lados, todos muy pro-palestinos, y ahora hablas de estos artistas. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿El antisemitismo está tan arraigado? Es un antisemitismo político. Como sabes tú muy bien, la vida judía en España, por número y por visibilidad, no es tan importante, eh, tan relevante, tan visible. Es todo una bandera que saca a pasear la izquierda, en la que reflejan su odio a valores compartidos occidentales, pero que tiene un dolor bajo para ellos. O sea, ahora mismo hablar de los Estados Unidos de cierto modo, hablar de valores occidentales de cierto modo, en medios o en el mundo político, pues tiene un coste, ¿no? Porque suena demasiado, ¿cómo te diría?, comunista. Pero hablar de Israel en ciertos términos todavía tiene un aura de aceptabilidad, de, de lo que era pues hablar así de Fidel Castro hace 20 o 30 años, que todavía se hablaba así en España y ahora ya pues sería imposible, ¿no? Pues en esa bandera todavía se siguen enganchando los que quieren expresar su odio a esos valores con, como digo, con unas consecuencias muy bajas. Una especie de romanticismo de Sí, una épica determinada. sí, imagínate, ¿no? O sea, se siguen vendiendo a los palestinos como un pueblo inocente, oprimido, sin responsabilidad sobre lo que sucede, sin responsabilidad sobre las acciones de sus líderes, sin responsabilidad sobre lo que ellos mismos apoyan de un modo mayoritario cada vez que se les hace una encuesta o cada vez que la última vez que votaron hace casi 20 años. Como si no tuvieran responsabilidad, como si fueran, como diría yo, el buen salvaje y todo el peso de la carga de la culpa y de la responsabilidad de un modo completamente asimétrico, carga sobre Israel. Como si Israel tuviera que alimentar a los palestinos por una guerra que han empezado los palestinos, como si Israel tuviera que absolutamente minimizar las víctimas en Gaza hasta el punto de hacer su defensa imposible. Se plantea a Israel una situación absolutamente imposible, absolutamente eh, injusta, que impide que Israel se pueda defender. Cuando se presentan estos casos en la opinión pública, nadie dice, bueno, usted está criticando esto de Israel y esto de Israel y esto de Israel. ¿Qué le ha exigido usted exactamente a Hamas? Primero. Segundo, ¿qué le está diciendo a los palestinos? ¿Quién le está preguntando a los palestinos si los palestinos quieren ese Estado que usted les está ofreciendo? Segundo. Y tercero, ¿por qué no vamos al comienzo de todo este conflicto? ¿Por qué no ponemos una responsabilidad en los palestinos? No, no sucede. Nadie se pregunta, por ejemplo, bueno, si Israel accede a todas esas exigencias que ustedes les plantean, ¿cómo queda Israel? ¿Cómo se puede defender a Israel? ¿Cómo Israel puede mirar a sus ciudadanos, el gobierno de Israel, y decir, bueno, estoy haciendo por ustedes lo que se supone que un gobierno tiene que hacer, que es protegerlos? No, esa pregunta nadie la plantea. Nadie plantea cómo funciona un Estado palestino en realidad hoy. Nadie la plantea. Todo el mundo, desde el rey de España, la verdad, todo el mundo está hablando de la solución de los estados como si fuera la panacea, repitiendo un mantra acríticamente. Y uno va y dice, bueno, pero ¿eso cómo funciona? Un estado, ¿quién es la autoridad en ese estado? ¿Quién tiene control sobre ese territorio? ¿Quién define las fronteras? ¿Quién? Y sobre todo, y fundamentalmente, ¿la otra parte quiere ese estado o quiere la destrucción de Israel? Y si la otra parte se le da ese estado, ¿va a dejar de matar? Y la respuesta evidente es no. Ellos mismos lo dicen. Entonces, ¿cuál es el debate de los dos estados? ¿Por qué en vez de presentárselo a Israel todo el rato, por qué no se lo presentan ustedes a los palestinos? A ver qué dicen. Eso no sucede en España. Es interesante todo lo que estás diciendo porque, bueno, es este el contexto en España en un debate muy superficial
por un lado, muy acrítico, como has dicho, y donde la política está tan inserta. Aquellos que no vivimos en España siempre la miramos en algún lugar con el amor por un lugar tan bello, pero por otro lado, y acá viene la pregunta, España parece un tanto insular en Europa. A ver, has dicho, Europa toda ha tenido una postura muy clara respecto de el Hamas y España va en contra. Parecería que no le afecta demasiado lo que los otros países europeos piensen y definan en relación, por ejemplo, a este conflicto y a otros. Digo, parece un tanto insular la mirada española, ¿no? Yo te diría que en otros no. De hecho, la política exterior española es altamente seguidista. Seguidista de Francia, seguidista de la Unión Europea, en la mayoría de los temas internacionales, quizá con la pequeña excepción de Latinoamérica. España en realidad no tiene una política exterior claramente definida y sigue lo que diga la Unión Europea. En este caso de Israel, yo te diría que hay varios factores que lo hacen primero único. El gobierno de España es un gobierno verdaderamente extremista, es una anomalía dentro de Europa. En el gobierno están miembros de facciones comunistas extremistas que tienen una afinidad y una proximidad con el mundo terrorista desde hace mucho tiempo. No solo terrorista palestino, también terrorista español. Es que miembros del gobierno de España han sido parte de ETA. Entonces, es un gobierno, como digo, muy periférico. Segundo, sobre este tema, como no hay una historia de Shoah, que sí hay en muchos países de Europa, no hay una historia de una presencia judía continuada durante mucho tiempo, pues hay una cierta, como decías antes, desinformación, falta de conocimiento sobre el tema, falta de sensibilidad y desde luego hay una situación mediática desproporcionalmente controlada desde ámbitos que expresan una perspectiva muy sesgada y muy anti-israelí. Piensa, por ejemplo, que el propio grupo Prisa, que es el dueño del país, que es el dueño de la cadena SER de radio, pues es un grupo que está participado en una parte importante por Qatar. Y entonces, pues ellos eh, marcan la dinámica de la narrativa y eso no solo afecta a España y a la opinión pública española, de hecho esos medios también tienen una visibilidad en Hispanoamérica que acaba permeando también ahí. Absolutamente. Ángel, no tienen un desafío menor. España sigue siendo un lugar maravilloso, pero en esto que puntualmente toca, la verdad, bueno, 3,5 millones de euros tuyos van a ir ahí a que la UNRWA siga, entre otras 2 millones adicionales. adicionales, es verdad, porque como se han quedado sin presupuesto porque muchos le han sacado, España va a colaborar para que los buenos amigos de la UNRWA sigan, entre otras cosas, por ejemplo, teniendo a secuestrados en su casa, no justamente dándoles el mejor de los tratos. No estaba para eso la UNRWA. Ángel, como siempre, la gentileza tuya, vamos a seguir estos temas, a ver qué pasa con nuestros queridos bancos, el Lloyds y el Santander, si tienen que responder por haber blanqueado dinero que estaba prohibido llegar a Irán y veremos también cómo sigue toda esta historia. Como siempre, el agradecimiento y las felicitaciones por vuestra enorme tarea. Un abrazo fuerte. Ángel Mas, titular de ACOM, que esclarece sobre la realidad del Medio Oriente en esta España que parecería no querer y no poder leer la realidad de los hechos.